buenos días con todos. Un agradecimiento muy especial al Grupo RPP y al Dorado Investments por organizar un evento que nos permite seguir hablando de una herramienta que consideramos fundamental para que como país demos aquellos pasos que todavía nos están separando de ese futuro que sentimos cercano, pero al que todavía no terminamos de llegar. Ese futuro que conocemos como desarrollo, un futuro que se alcanza con crecimiento económico, pero no solo con crecimiento económico. En ese sentido, creo que es importante que nos demos un par de segundos para poner las cosas en perspectiva. Para que pongamos las cosas en perspectiva. Supongo que un porcentaje importante de las personas que estamos en este lugar recordamos que hacia finales de los años 80 nos encontrábamos en una realidad económica bastante dura, consecuencia de un modelo estatista que terminó siendo hiperinflacionario y que nos llevó a un descalabro económico tremendo. Luego de esa fase pasamos a una fase en la cual sentamos las bases del modelo económico actual, un modelo económico que controló la inflación, que invitó a la inversión privada, que nos conectó con el mundo, que atrajo inversión, generó empleo y redujo significativamente la pobreza. Una tercera etapa, a partir del descalabro de finales de los 80, podría ser la etapa en la que este modelo y sus bases comenzaron a dar frutos, llevándonos a más de 2 décadas de crecimiento ininterrumpido. Un mérito al que nos hemos acostumbrado y que costó mucho trabajo y que deberíamos valorar, porque no sucede simplemente de manera espontánea, sucedió como consecuencia de decisiones que tomamos como país. En el lapso, en el transcurrir de esta tercera fase, llegamos a tener momentos de un crecimiento bastante importante, un crecimiento alrededor o por encima del 6%, que generó en nosotros la expectativa realmente ilusoria de que nos hallábamos ya en un camino inexorable hacia el desarrollo. Resulta que hoy sabemos con bastante claridad que independientemente de nuestros innegables méritos para crecer y sostener el crecimiento, muy buena parte de ese crecimiento alrededor o por encima del 6% se debió al contexto internacional, se debió al hecho de que China en particular estaba comprando materias primas a un precio extraordinariamente conveniente para nosotros, de forma que cuando esa dinámica de China comenzó a decaer, nuestro crecimiento también comenzó a decaer. Y volvimos a esto que parece ser un promedio del cual nos sentimos capaces de escapar y que sin embargo no hemos sido capaces de escapar. Esta especie de promedio del 3%, esta especie de trampa de los países intermedios que no conseguimos superar. La pregunta ¿es suficiente que crezcamos a este promedio de una tasa del 3%? Creo que sabemos claramente que no. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿a qué tasa deberíamos crecer sostenidamente en los próximos 20 años para abandonar esta sensación promedio, esta sensación de que no llegamos a superar esta etapa, este peldaño en el que estamos para pasar a los peldaños superiores? Por ejemplo, si nosotros creciéramos como estamos entre 3 o nos colocáramos en el 4% de manera sostenida por 20 años, al 2038 podríamos llegar a los niveles que Malasia tiene hoy, a los niveles por lo menos de ingreso per cápita que Malasia tiene hoy. Si en cambio consiguiéramos modificar las cosas para que pudiéramos alcanzar y luego sostener por esos 20 años un crecimiento del 5.5%, podríamos llegar a los niveles de ingreso per cápita que tiene hoy Corea del Sur, una de las economías más admiradas de las últimas décadas. La pregunta es, ¿dónde está la siguiente slide? Aquí está. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para poder
llegar a estos niveles de crecimiento y sostenerlos? Y la respuesta está en la competitividad. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra competitividad se acerque a la de estos países que hoy por hoy son referentes? ¿Qué tenemos que hacer cuando reconocemos que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, entre 140 países ocupamos un lugar como el 63? ¿Qué hacemos para estar cerca del lugar 25, como Malasia, o cerca del top 10, como Corea? Lo que tenemos que hacer es revisar cómo estamos parados en los pilares fundamentales que sostienen la competitividad. Se preguntarán, viendo estos números, ¿cómo es posible que estemos en el puesto 63? Si todo aquí está del 80 y tantos para abajo. Estamos en el puesto 63 porque estamos en los primeros lugares cuando se trata del marco macroeconómico. En esas medidas ocupamos el puesto 1, compartimos el primer lugar. El trabajo que hemos hecho es extraordinario, nada menos que eso. Pero cuando vemos estos 4 pilares, nos damos cuenta que en infraestructura estamos en el puesto 85 de los 140, que en capacidad de innovación estamos en el puesto 88, que cuando hablamos de la calidad de nuestras instituciones, y ahí debemos pensar fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente en nuestras instituciones políticas y en nuestras instituciones de justicia, nos deslizamos peligrosamente al puesto 90 y estamos en el puesto 94 cuando hablamos de la adopción de nuevas tecnologías. Si es que consideramos todo lo que hemos conseguido a nivel macroeconómico, ese puesto 63 nos coloca, como decía hace una semana en otra conversación similar, a media tabla. Nosotros no queremos ser un país de media tabla. No merecemos, de hecho, ser un país de media tabla. De hecho, tenemos todo lo necesario para estar bastante más arriba de la media tabla. Pero tenemos que romper con una inercia que tiene una relación directa con la competitividad y que nos mantiene en la media tabla, porque estamos más bien lejos del fondo de la tabla en estas 4 variables fundamentales. Tenemos entonces que alcanzar un consenso como país que ponga como prioridad a la competitividad. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Porque la competitividad implica fortalecernos de tal manera que seamos capaces de competir en el mundo. Nos hemos conectado con el mundo. Somos un país que se ha globalizado, que ha impulsado como parte de este nuevo modelo importantes acuerdos de libre comercio con las economías más importantes del mundo. Tenemos que tener la capacidad para competir y tenemos que tener la capacidad para que nuestros ciudadanos tengan mayores oportunidades de encontrar su bienestar en un contexto internacional bastante volátil y del que dependemos más de lo que deberíamos. Más de la mitad de nuestro crecimiento depende de factores externos a nosotros. Eso tiene sentido en la medida que hemos querido conectarnos con la gran economía global. Eso, sin embargo, tenemos que reconocerlo, nos hace vulnerables en la medida que más de la mitad de los factores que tienen que ver con el crecimiento no dependen de nosotros. Por eso, un plan nacional para la competitividad y la productividad, porque se trata de un plan que lo que busca es tratar de poner en nuestras manos más de los factores de los que depende nuestro crecimiento. Hacernos competitivos significa, y es importante que lo entendamos, significa que vayamos trayendo más hacia nosotros la posibilidad de crecer más, de tener una economía más competitiva. Para esto ya hemos hecho público el Plan Nacional para la Competitividad y la Productividad, que tiene 84 medidas concretas, cada una de estas medidas con sus hitos para que podamos hacerle seguimientos, alrededor de 9 objetivos estratégicos que hemos resumido en 3 grandes desafíos. Estos son los 3 grandes desafíos que debemos emprender para hacer de nuestro país un país más competitivo, un país que genere mayor bienestar y que compita en mejores condiciones en el mundo. Estos 3 desafíos son: el primero, construir un ecosistema que fomente emprendimientos formales. Me detengo un instante ahí. La informalidad caracteriza
nuestra economía. La informalidad en realidad caracteriza nuestro modo de vida. La informalidad no es una característica de lo laboral en nuestro país. La informalidad es una manera de vivir que incluye lo laboral, que incluye lo tributario, pero que abarca también desde la autoconstrucción hasta nuestro sistema político, claramente informal todavía. Queremos un ecosistema que fomente emprendimientos formales, que contribuyen con la productividad y que contribuyen como contribuyentes también con la recaudación, pero que además sea un ecosistema que sea productivo. Y hay una vinculación muy clara entre la formalización, la conexión con el financiamiento, con el mercado, con el mundo y la productividad. El segundo gran desafío es integrar nuestra economía. Nuestro país todavía no ofrece las condiciones mínimas para que estemos convenientemente integrados entre nosotros y hacia el mundo. Pero se trata también de una integración que tiene que ir acompañada con la diversificación de nuestra economía. No podemos ser una economía que no solo depende tanto del contexto internacional, sino que es tan dependiente también de los metales, del precio de los minerales. Para conseguir independizarnos de eso, de alguna manera podríamos decir que a tan poquito de celebrar 200 años de la independencia que nos hizo república, tenemos que trabajar ahora para una nueva independencia. Esta independencia es la independencia del mercado internacional y específicamente la independencia respecto de los precios de los metales. Para independizarnos de eso, tenemos que tener una economía más diversificada, una canasta más variada. Y por último, tenemos que promover un crecimiento que sea inclusivo, que haga que más actores en nuestra economía se beneficien del crecimiento y al mismo tiempo, porque vivimos en tiempos extraordinariamente difíciles para el planeta, que sea un crecimiento sostenible. No se trata de crecer más los próximos 10 años, los próximos 15 años. Se trata de que consigamos de que las próximas generaciones tengan como nosotros las oportunidades de atender adecuadamente sus propias necesidades. El primer desafío entonces es el desafío de construir un ecosistema que fomente tanto el emprendimiento formal como el emprendimiento productivo. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país, que tiene alrededor de 3 millones de empresas, 2.7 millones de empresas, tiene un 95% de estas empresas que son microempresas. La gran mayoría de nuestra actividad empresarial, la abrumadora mayoría, está concentrada en la microempresa y un porcentaje demasiado alto, inaceptablemente alto en realidad, de estas microempresas son informales. Esto lo tenemos que transformar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que conseguir que una burocracia que se ha convertido en un obstáculo para la formalización se convierta en una burocracia ágil. Tenemos que conseguir que la normativa que tienen que cumplir las empresas sea una normativa clara y una normativa de fácil cumplimiento, que le facilitemos la vida a los emprendimientos para que se vuelvan formales. Tenemos que reconocer que tenemos que ofrecer un financiamiento accesible, de bajo costo a estas empresas para que puedan financiarse de manera adecuada y puedan fortalecerse en lugar de recurrir una vez más a financiamientos informales, extremadamente onerosos y que hacen, como mencionaba el ministro de Comercio Exterior y Turismo en una reunión pasada, que un inaceptable porcentaje de empresas desaparezcan en el tiempo en el ámbito exportador. De cada 10 empresas, alrededor de 8 o 9, pasados 10 años, ya no existen. Tenemos que darles un financiamiento adecuado, accesible, de bajo costo. Tenemos también que acompañar a estas microempresas en el desarrollo de sus planes de negocio, en su conexión con diferentes regiones del país o de la región o del mundo entero, facilitando el comercio exterior, específicamente un comercio exterior que no hemos potencializado del todo, que es el comercio de servicios. Tenemos que hacer un acompañamiento general de estos 3 factores para que los grandes esfuerzos de nuestras microempresas tengan productividad. En el primer ámbito, en el ámbito de darles mejores fuentes de financiamiento, este Plan Nacional de Competitividad incluye el Fondo Crecer, incluye el Fondo de Capital Emprendedor,
fondos que pondrán a disposición de nuestros microempresarios en mucho mayor nivel, no solamente préstamos, sino también garantías para que puedan entrar adecuadamente al mercado. Llamo también la atención sobre el Fondo para el Pequeño Productor Agropecuario, porque también este plan de competitividad se lanza mientras que paralelamente a través del Ministerio de Agricultura y con la colaboración de varios ministerios, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos dando mejores condiciones para que los pequeños productores agrarios, aquellos que no se han sentido parte de este extraordinario milagro de la gran agroexportación, también se vinculen a estas cadenas y se fortalezcan. Así que estas medidas, así como el sistema de garantías mobiliarias y las plataformas para órdenes de compra estatales, así como el fortalecimiento de compras Mi Perú, de manera que las compras estatales sean también un motor para la micro, la pequeña y la mediana empresa, se trata de todo un conjunto de medidas que quiere ayudar a que las fuentes de financiamiento de las microempresas se vuelvan accesibles, mayores y se vuelvan menos costosas. También necesitamos hacer, y estamos haciendo, un esfuerzo en la simplificación administrativa. Hace pocas semanas hemos anunciado en Consejo de Ministros la presentación de un 6º decreto supremo. Esto ya viene desde hace varios años, no es producto solamente de esta gestión. 6 decretos supremos que han permitido medidas de simplificación administrativa que hemos calculado han generado un ahorro para ciudadanos, así como para empresas, de más de 200 millones de soles en trámites que se han eliminado, que se han considerado redundantes y que no tienen que ser llevados a cabo por la ciudadanía. También mantenemos desde la Secretaría de Gestión Pública un permanente análisis de calidad regulatoria que busca que una serie de trámites y normas faciliten y no obstaculicen el desarrollo del emprendimiento. Adicionalmente, desde lo tributario, tendremos un régimen único tributario para las pymes, algo que hará que las reglas sean más claras y que contribuir con el fisco sea más fácil, ya que necesitamos que también crezca la recaudación. Vamos a seguir implementando estos centros de mejor atención al ciudadano que facilitan, no solamente facilitan, sino que concentran muchos de los servicios que las empresas y los ciudadanos necesitan hacer en un solo lugar, con una sola ventanilla. Y vamos también a potenciar la plataforma, a seguir aumentando y ofreciendo más servicios en la plataforma PIDE, la plataforma de interoperabilidad del Estado. Como decía, el apoyo a las pymes tiene también que ser un apoyo de acompañamiento, acompañarlas en el desarrollo de sus planes de negocios, acompañarlas a que tengan mayor acceso a tecnología, que tengan este apoyo que damos con los centros de desarrollo empresarial en combinación con los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, que son los CITES, aquí está presente la ministra de la Producción, con quien además estamos trabajando una mejor utilización de los fondos que ofrecemos, los fondos para la innovación que ofrecemos para las MIPYME, para que en lugar de tener pequeños y diversos fondos que hemos descubierto muchas veces se superponen unos a otros, tengamos un gran fondo, una gran mirada que facilite la innovación y el uso de tecnologías. También vamos a hacer un acompañamiento para la mejora en el trabajo de los mercados de abastos. Fíjense que estamos concentrándonos ahí donde mayores oportunidades tenemos, en este océano enorme de microempresas que constituyen la mayoría de nuestras empresas. El techo es tan grande a nivel de productividad que conviene que recordemos que la productividad laboral de nuestras microempresas, cuando la comparamos con la productividad de nuestras grandes empresas, es de una diferencia abismal. La productividad de las microempresas en nuestro país representa el 4% de la productividad de la gran empresa. Cuando miramos a las economías de la OCDE, se trata de economías donde la pequeña, la microempresa, tiene una productividad que supera la mitad de la productividad de las grandes empresas, se acerca al 60%. Miren la enorme oportunidad. 4% es tan bajo, es tan cercano a cero, que este conjunto de medidas va a ayudar específicamente a que la enorme mayoría de microempresas y pequeñas empresas del país eleven su productividad y, por lo tanto, la de la economía en general. El segundo gran desafío es integrar y diversificar nuestra economía. Tenemos claramente
un problema de infraestructura para que nuestros emprendedores, nuestros productores puedan llegar a sus mercados de destino con menos costos logísticos, con menos mermas, con mayor facilidad y por lo tanto con mayor eficiencia. Pero también, como mencionaba en la introducción, necesitamos que se trate de una oferta diversa, más sofisticada, que busque diferentes nichos y diferentes mercados. En este sentido, la noticia principal que anunciamos la semana pasada es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Para que esto sea realidad, tenemos que desarrollar una infraestructura y con el apoyo del gobierno británico, con el apoyo del Banco Interamericano, de la cooperación suiza, hemos elegido a través de una metodología 52 proyectos que hemos priorizado, proyectos de alto impacto para integrar nuestro país, para que una cantidad de productos puedan llegar con energía más barata, a través de vías de comunicación adecuadas, a puertos que faciliten su llegada al mercado exterior. Este plan de competitividad, este plan de infraestructura que hemos presentado la semana pasada, tiene además el fortalecimiento de otras dos medidas que hemos anunciado el día de ayer que se publicaron los decretos supremos. Por un lado, voy a hablar un poquito más en detalle de esto luego, aprender de las extraordinarias lecciones que nos han dejado los Juegos Panamericanos, y es una oportunidad más de saludar la presencia de Carlos Neuhaus y de felicitarlo a él y a todo su equipo por habernos, muy merecido aplauso para el esfuerzo que lideró Carlos, para habernos permitido entender que somos capaces de hacer grandes obras de infraestructura a tiempo y de manera transparente, y por si eso fuera poco, por menos del presupuesto programado. Es decir, si hemos podido hacer estos Juegos Panamericanos de clase olímpica, somos capaces de querer hacerlo, somos capaces de sacar adelante estos grandes 52 proyectos iniciales del plan de infraestructura, aprendiendo de las lecciones de los Panamericanos. Parte de esas lecciones, lo hablaré con un poquito más de detalle luego, tiene que ver con los PMOs y tiene que ver con utilizar esta herramienta tan importante del Plan BIM, así como los contratos NEC. Es decir, no solamente hemos utilizado una metodología para elegir 52 proyectos de alto impacto, sino que la implementación y la ejecución de estas obras de infraestructura va a venir acompañada de la metodología que utilizamos exitosamente en los Panamericanos. Además de tener una infraestructura que haga más fácil la conexión de nuestros productores con sus mercados de destino, vamos y tenemos que hacer un impulso mayor al comercio exterior. Para eso vamos a aplicar el modelo FAST en aduanas, vamos a potenciar la ventanilla única de comercio exterior, elevándola a un 2.0, vamos a tener una plataforma para el desarrollo de nuestra oferta exportable y vamos a poner un énfasis particular, lo ha anunciado antes nuestro ministro de Economía y Finanzas, en las zonas económicas especiales, con un énfasis particular, porque se ha demostrado exitosamente en otros países de la región, en tecnología y conocimiento. No se trata simplemente de hacer zonas económicas especiales que puedan convertirse en maquilas. Se trata de apuntar a zonas económicas especiales que además con un impacto regional nos ayuden a acercarnos a las economías más avanzadas. Necesitamos además, lo vimos cuando vimos el ranking, revertir la situación que tenemos respecto de la innovación. No estamos haciendo lo suficiente y el plan de competitividad busca impulsarnos en el sentido de una mayor innovación. Una manera es extender los beneficios y los incentivos tributarios para investigación y desarrollo. Otra vez, el techo que tenemos aquí es altísimo. Tenemos que ser un país que invierta mucho más y que facilite la dirección de recursos en el sentido de investigación y desarrollo. A eso me refería también cuando hablaba del ordenamiento de los fondos públicos para innovación, específicamente en tecnologías de innovación y de la información. De la mano del CONCITEC, además, hemos creado el programa de cuerpo de investigadoras e investigadores de nuestro país. Tenemos ya una significativa cantidad de investigadores del más alto nivel que completan sus doctorados y que se quedan fuera de nuestro país.
El trabajo que estamos haciendo con Concitec es una gran herramienta para ofrecerles la posibilidad de volver y de ser parte de un cuerpo de investigadores que, de la mano del régimen Servir, va a hacer que vayamos construyendo y fortaleciendo un equipo de investigadores que, de la mano de una mirada junto con el Estado y el sector privado, dirija las investigaciones ahí donde tenemos mayor potencial. Si resulta que estamos a 2 centímetros de ser los mayores exportadores de arándanos en el mundo, si consumimos menos palta que los mexicanos consumen su propia palta y por esa razón somos ya o estamos por ser los principales exportadores de palta en el mundo, ¿qué nos falta? No es posible, por ejemplo, que veamos a nuestro gran desarrollo agroexportador y que no veamos sucursales de la Universidad Nacional Agraria o del INIA de la mano de cada uno de estos grandes hubs de producción agroexportadora. Tenemos que hacer una conexión. El programa de investigadores es una de las maneras, junto con el programa para el cierre de brechas, que las brechas las tenemos amplísimas, con las que iremos revirtiendo esta desventaja que nos coloca en los puestos 90 entre 140 países, casi en el fondo de la tabla. La situación efectivamente es negativa, la oportunidad, por lo tanto, es enorme. Nada de esto, nada de este contexto va a dar frutos si no fortalecemos nuestro capital humano. La educación es fundamental en nuestro país. Teníamos una conversación informal minutos antes de iniciar este evento y nos preguntábamos qué aspectos deberíamos proteger, qué temas deberíamos blindar como país de lo que Melvin Escudero llamó al comenzar esta reunión el ruido político. El ruido político es parte natural de la democracia, el enfrentamiento, la discrepancia es parte normal. Nosotros estamos por encima de ese ruido normal, nos hemos acostumbrado y deberíamos ser conscientes de que no deberíamos admitir un grado de polarización política tan grande, pero como fuera, una de las maneras con las cuales podemos enfocar nuestra mirada para un desarrollo que nos lleve a la competitividad es seleccionando algunos temas en los que deberíamos estar de acuerdo, no importa cuál sea la situación política. Uno de esos temas es el plan de competitividad, otro de esos temas es el plan de infraestructura, otro de esos temas tienen que ser la reforma política y la reforma de justicia, ya llegaremos a lo institucional, pero sin duda uno de los temas que deberíamos proteger debería ser el tema de la educación. Tuve la oportunidad como ministro de Cultura de participar en una reunión de ministros y llenarme de envidia cuando la ministra de Cultura colombiana me comentó que tenía 8 años en el cargo. 8 años, los 2 periodos de Juan Manuel Santos. Mientras en el Perú, solo por hablar del Ministerio de Cultura, hemos tenido más ministros que años tiene el Ministerio de Cultura. Traslademos esto a otra serie de campos. En el campo de la competitividad, así como en el campo de la educación, debiéramos avanzar hacia un pacto que nos permita tener una administración y un plan continuo que no se afecte por el ruido político. Para mejorar en educación hay que atraer al mejor talento docente. Hay medidas en el plan de competitividad y productividad que están destinadas específicamente a eso y luego que hagamos una formación específica en la formación inicial docente, que desde el principio los nuevos docentes que estamos atrayendo y con la ministra de Educación estamos volviendo a potenciar el plan de acompañamiento. Identificamos a los mejores docentes de nuestro país y los volvemos tutores de los nuevos docentes. Adicionalmente, el plan incluye los consejos sectoriales de competencias. Las competencias que tenemos que desarrollar en nuestros jóvenes no son necesariamente las mismas en todas las regiones. Hay regiones donde tenemos que ir trabajando para una educación que tenga que ver con la productividad de esas regiones, para que los jóvenes salgan listos a sumarse a los esfuerzos que harán de esas regiones o de esas mancomunidades regionales, mancomunidades más competitivas. Esto también incluye el marco nacional de cualificaciones. Este marco necesita de innovación, perdón, estoy retrocediendo, necesita de que nos concentremos disculpen, estoy pasando el desafío 3, pero no hemos terminado el desafío 2. Muy bien, seguimos entonces. Parte del fortalecimiento del capital humano
tiene que ver con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio, este último, el de Desarrollo e Inclusión Social, tiene una estrategia vinculada a la primera infancia. Esa estrategia, que se llama Primero la Infancia, quiere que nuestros niños, al llegar al planeta, al llegar a nuestro país, cuenten con condiciones que garanticen que van a estar protegidos de la desnutrición crónica infantil. Nosotros no solemos recordarlo, pero hemos sido un país referente en toda la región en el trabajo contra la desnutrición crónica infantil y somos lamentablemente todavía un país que no ha encontrado la manera de combatir mejor la anemia. Parte de esa estrategia en la primera infancia busca revertir esa situación para que nuestros niños crezcan con todo su potencial intacto. Luego tenemos que pasar al tema del fortalecimiento ya de nuestros estudiantes. En ese sentido, es importantísimo que sigamos dando pasos para el fortalecimiento de la educación técnica. Este fortalecimiento, como parte del plan de competitividad, pone el énfasis en dos aspectos. Ya en la secundaria tenemos que ir trabajando en la educación técnica. Se está trabajando desde el Ministerio de Educación para que haya fortalecimiento técnico desde la educación secundaria y adicionalmente para que tengamos los IDEX, los institutos de excelencia, que otra vez en cada región o en cada macrorregión ponga énfasis en las potencialidades específicas de esas zonas para que nuestros jóvenes puedan salir listos para sumarse al mercado laboral. Por último, hablando de lo laboral, tenemos que tomar medidas, y el plan las incluye, para que sea más fácil que nuestros jóvenes puedan acceder a modalidades formativas. Una y otra vez escuchábamos la frustración de nuestros jóvenes que dicen que no pueden acceder a un trabajo porque se les pide el requisito de experiencia, una experiencia que no van a poder recibir si no acceden al trabajo. Para romper esa dinámica nefasta que se pregunta si es el huevo o la gallina, vamos a tener modalidades formativas que permitan que sea fácil salir de la secundaria, salir del instituto técnico e insertarse adecuadamente en el mercado laboral. El plan incluye medidas para el teletrabajo, que es una oportunidad que no estamos aprovechando todavía y que es casi un escándalo que no lo hagamos. La tecnología está disponible, el plan incluye eso e incluye también la jornada laboral a tiempo parcial. Todas estas medidas de impulso del trabajo se han desarrollado de la mano del Ministerio del Trabajo y con absoluto cuidado respecto de los derechos laborales. Como les decía, no vamos, y esto es importante recalcarlo, no vamos a ser un país competitivo si nos concentramos solamente en aspectos netamente económicos. La competitividad es un contexto y ese contexto necesita de instituciones sólidas. Lo que hoy llamamos ruido político es un ruido que en parte tiene que ver también con nuestra falta de institucionalidad política. De ahí el esfuerzo por sacar adelante una reforma política que haga que tengamos partidos políticos sólidos, consistentes, predecibles. De alguna manera, así como nuestras microempresas tienen que alejarse de la informalidad improductiva y pasar a una formalidad competitiva, nuestros partidos políticos tienen que dejar de ser movimientos espontáneos e improvisados con financiamientos poco claros y pasar a ser instituciones. Y de la misma forma, por supuesto, necesitamos un sistema de justicia a la altura de un país que pretenda estar en el primer quinto de la tabla y no solamente a media tabla o cuando se trata de la justicia tan cerca del fondo de la tabla. Por eso tenemos que continuar con la reforma de justicia y es por eso que no es casualidad que aunque el presupuesto general de la República propuesto recientemente llevado al Congreso haya crecido en un 5.5%, el incremento de los recursos destinados al sector justicia se acerquen al 17%, estando cerca de los 7.000 millones de soles. El crecimiento al que aspiramos es un crecimiento que tiene que tener en mente de manera urgente a la sostenibilidad. Tenemos que crecer de tal forma que podamos seguir creciendo en el tiempo. Esto implica que impulsemos la gestión
integral de recursos y que llevemos adelante algunas medidas específicas. Por ejemplo, esta del bono del chatarreo, de hecho, ya fue entregada al Congreso y es parte de otras medidas que pretenden que nuestro crecimiento pueda al mismo tiempo ser un crecimiento cuidadoso de un ambiente que es demasiado obvio en los últimos años, está pasando por un momento de urgencia que podría llegar a ser, ya lo dicen algunos, irreversible. Ya no se trata de un problema que podría llegar a suceder. También en este aspecto, lamentablemente, nos hemos ido malacostumbrando. Lo que vemos en las noticias, tan lejos como los tifones de la India o tan cerca como los incendios de la Amazonía, es una realidad que necesita de una mirada de desarrollo y de competitividad que tenga en cuenta las energías renovables y un crecimiento que tenga en mente la sostenibilidad. Para que todo esto que estamos presentando hoy sea realidad, hemos tenido comités técnicos públicos y privados. Este plan que estamos presentando ha sido consensuado entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y también la academia. Pero no solamente estas medidas son fruto de un esfuerzo conjunto. La idea es que estas medidas sean acompañadas permanentemente por estos diferentes actores, de forma que estos comités van a acompañar este plan en el tiempo. Ya estamos dando cumplimiento a los primeros hitos. Y aquí tenemos algunos de nuestros objetivos prioritarios y los avances que ya venimos haciendo para que se hagan realidad. Como saben, para el tema de infraestructura, ya presentamos el Plan Nacional de la Infraestructura para la Competitividad, hemos sacado los decretos supremos que buscan implementar los PMO y esta herramienta del BIM. En lo que se refiere a capital humano, ya tenemos un marco nacional de cualificaciones y el aplicativo informático para la lucha contra la anemia ya existe para que podamos supervisar las visitas domicilio por domicilio para tratar de revertir el problema de la anemia. En cuanto al objetivo prioritario de financiamiento, ya hemos entregado al Congreso la normativa para que el Congreso apruebe del crowdfunding y necesitamos el sistema de garantías mobiliarias y, como les mencionaba, hemos acercado ya al Congreso la medida del bono del chatarreo que permita que nuestro parque automotor se renueve y que la calidad del aire que respiramos mejore. Y, como les decía, el día de ayer, y esto es parte de este cumplimiento y parte adicional del compromiso de este gobierno por hacer realidad que toda esta infraestructura avance, hemos presentado 2 decretos supremos, uno, en realidad ambos, recogiendo parte de la gran experiencia de los panamericanos para que nuestro Estado se modernice. Ya hemos comenzado por el Ministerio de Economía, para que tenga una gran oficina propia del PMO. Trabajar con estas oficinas de management requiere que en el Estado tengamos oficinas espejo, de alguna manera. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como nuestros principales ministerios ejecutores, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Salud, Educación, tendrán oficinas de gestión de proyectos que trabajarán con estas grandes empresas internacionales como las británicas que nos ayudaron en los Panamericanos, utilizando herramientas como esta herramienta BIM de seguimiento virtual desde múltiples sectores y múltiples ángulos del avance de los proyectos y de contratos que mantengan incentivos para contratar a los mejores proveedores, para pagar algo más si lo hacemos antes de tiempo, como por ejemplo algunas modalidades, entre ellas los contratos NEC. Ya hay un paquete inicial como parte de este plan, un paquete normativo. Hay algunas medidas que ya mencioné, que ya entregamos. Estas son otras 7 medidas que estamos por entregar al Congreso para que este plan de competitividad comience a tener un avance constante desde sus primeros hitos. Podemos ver el marco normativo del leasing, hemos hablado del teletrabajo y las modalidades formativas, la emisión de bonos verdes, que son parte de otra política muy especial en la que venimos trabajando hace varios meses y que pronto anunciaremos respecto de uno de los 3 nuevos motores esenciales para el desarrollo de nuestra economía, como es el motor de lo forestal. Se trata de una industria que va de la mano con el cuidado del medio ambiente y que para un país que tiene entre el 60 y el 70% de su territorio en la Amazonía, será uno de los elementos esenciales para desarrollar una industria como la forestal que no solo cuida el medio ambiente, sino que además es intensiva en mano de obra. ¿Por qué pensamos que, a diferencia de otros planes del pasado, este es un plan
que tiene mayores posibilidades de hacerse realidad, porque ha sido creado en un trabajo cercano con la academia, el sector privado y la sociedad civil, y porque hemos presentado, siguiendo con el espíritu que es parte de nuestro ADN desde el mundo andino, el espíritu colaborativo del AINI. Hemos creado esta plataforma que ya está disponible, en la que cualquier persona, específicamente la academia, muy importantemente la prensa, puede hacer un seguimiento de dónde estamos en cada uno de los 9 objetivos prioritarios, en cada una de las medidas, en cada uno de sus hitos. Podemos saber si hemos avanzado lo suficiente, si no lo hemos hecho o si en algunos casos hemos avanzado más rápido de lo que nos habíamos planteado para sacar adelante este plan. Acá tienen una imagen, es bastante accesible y nos va a permitir medirnos y exigirnos todo lo que necesitamos. Somos un país que se ha dado cuenta en pocas décadas de que hemos pasado de ser un país al borde del colapso hiperinflacionario y además violento a finales de los 80s y comienzo de los 90s, a un país ahora expectante, un país que puede mirar a la distancia la posibilidad de alcanzar el desarrollo. Lo mismo ocurría hace unos años en los 90s con Malasia y Corea del Sur. La idea es que ahora construyamos entre nosotros un país que ponga el foco en resolver los problemas que tenemos, en evidenciar las brechas que nos separan del desarrollo y en acercarnos a ese desarrollo por la vía de un plan de competitividad que ha sido diseñado de la manera más seria para que nuestro país pueda ser ese país que queramos dejarle a nuestros hijos. No solamente un país que crece, no solamente un país que se queja de no crecer tanto como querría crecer, sino un país que más allá de crecer económicamente pueda unirse dentro de pocos años, y si trabajamos bien podríamos estar todos vivos para verlo, en un país que pueda llamarse por fin una nación desarrollada. Muchas gracias.